Vamos ahora a los deportes. El campeón Antigua sucumbió ayer en la cancha de Guastatoya y terminó perdiendo el único invicto que se tenía en la Liga Mayor del Fútbol. Además, repasamos lo más relevante del Supertazón que se disputó ayer en Estados Unidos. Petapa venció 2-1 al Cobán Imperial con todo y polémica, a pesar que Juan Valenzuela puso en ventaja al minuto 27. Luego llegó el empate cobanero vía Delfino Álvarez al 66 y sobre el final Gerson Tinoco en un claro fuera de lugar. Luego de haber salido del campo asistió a Janderson Pereira para definir el juego al 81. Los cremas volvieron a fallar en casa y dejaron que Sanarate se llevara un punto, a pesar del gol de César Morales al 35 al 83. Un golazo de tiro libre del argentino Cristian Checa Hernández sentenció el empate oriental. Xelajú, Camposeco y Municipal dividieron a 2 goles. Juan Carlos Silva puso a ganar a los Superchivos al 35. Los rojos empataron vía Carlos Camián el 42 y le dieron la vuelta al marcador con anotación de Blas Pérez al 55, y en la recta final otro mexicano, Brian Martínez, puso el 2-2 al 81. Malacateco venció con lo mínimo a Suchitepeques y lo hundió más en el descenso gracias a la anotación de Freddy López al 61. Siquinalá, por su parte, venció con gol de Brian Morales a Marquense 1-0 al minuto 66 y se aleja más de la zona roja de la tabla. Finalmente Guastatoya derrotó 3-2 a Antigua y le cortó el invicto, a pesar que el campeón se puso en ventaja con el penal de Freddy Thompson al 51. 2 minutos después el azteca Emanuel Tapia empató las acciones y 4 minutos posteriores Kevin Morales con un golazo le dio la vuelta al marcador. Roberto Carlo Peña había logrado el empate al minuto 66, pero sobre el final Freddy Orellana con otro golazo sentenció la victoria del equipo Pecho Amarillo. Las Águilas de Filadelfia vencieron este domingo a los Patriotas de Nueva Inglaterra con pizarra de 41-33 para ganar el Supertazón del fútbol americano que se llevó a cabo en Minneapolis, Minnesota. La defensa de las Águilas le arrebató el ovoide a Tom Brady con 2 minutos para finalizar el juego y quedó todo destinado para que los chicos de Filadelfia salieran victoriosos. Filadelfia alzó el trofeo por primera vez luego de 2 apariciones previas en el Supertazón sin éxito, mientras que los Patriotas se quedaron con las ganas de llevárselo por 6ª ocasión. Super Bowl game that ends on the... Conocemos ahora qué está ocurriendo en el mundo. El presidente Donald Trump amenazó a Guatemala y a otros países con recortar la ayuda si se continúa permitiendo la entrada de drogas precisamente a Estados Unidos. El presidente Donald Trump y el secretario de Estado Rex Tillerson trataron en discursos separados los temas del tráfico de drogas y de los migrantes en la frontera con México. Pero la diferencia notable en el tono usado por uno y otro hace que muchos se pregunten quién habla en nombre de Estados Unidos. En una reunión con guardias fronterizos en Virginia, Estados Unidos, Trump pidió endurecer las medidas para frenar a los que penetran desde El Salvador, Guatemala, Honduras, México y de todas partes. En realidad queremos que esto pare. Queremos fronteras fuertes, queremos leyes. Queremos que pare eso de capturar gente y luego dejarlos libres. Y cuando ves los números, los nombres y de dónde son, vienen migrando de lugares como El Salvador, Guatemala, Honduras, México. De estos lugares a nuestro país y los detendremos. Y estos países no son nuestros amigos. Nosotros pensamos que eran nuestros amigos. Les enviamos ayuda masiva. Y no mencionaré nombres ahora, pero vemos los números y vemos a estos países a los que les enviamos mucha ayuda y la migración y el trasiego de droga que vienen de esos países y se quedan en el nuestro. Así que ya no creeré que son nuestros amigos. Y voy a parar la ayuda. Tillerson, en cambio, en México, la primera etapa de una gira latinoamericana, conversaba sobre los esfuerzos compartidos para enfrentar el crimen organizado a ambos lados de la frontera. En el Centro Nacional de la Guardia Fronteriza, Trump escuchó sobre la cooperación con los países latinoamericanos para combatir el tráfico de drogas y el paso de migrantes clandestinos. De manera explícita vinculó a las bandas de narcotráfico en Estados Unidos con los migrantes que cruzan por la frontera con México y aseguró que ese es el motivo por el cual busca reformar la ley migratoria. Por una Guatemala en paz, Betsy Vázquez.
Y Costa Rica elegirá a su presidente el próximo 1 de abril en un balotaje entre el diputado y predicador evangélico de derecha Fabricio Alvarado y el exministro oficialista de centro izquierda Carlos Alvarado. Esto tras la primera vuelta disputada ayer domingo. El diputado Fabricio Alvarado encabezó las elecciones del domingo. Tras el conteo de más del 86%, el predicador evangélico opuesto al matrimonio homosexual obtuvo un 24,78% de los votos. Pese a que no pasaba del 3% de las encuestas en diciembre, Alvarado se proyectó como favorito en enero, cuando se opuso a una opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor del matrimonio homosexual. Su rival en el balotaje será el exministro de Trabajo Carlos Alvarado. El candidato del partido oficialista de centroizquierda, Acción Ciudadana, logró el 21,74% de los sufragios. La jornada estuvo marcada por un abstencionismo de más de un tercio del electorado. Por primera vez en más de medio siglo, el poder no será disputado por los dos partidos tradicionales del país, el socialdemócrata Liberación Nacional y el centroderechista Unidad Social Cristiana. Y Ecuador decidió dejar atrás la era de Rafael Correa al aprobar un referendo en la supresión de la reelección indefinida, cerrando así el camino a un regreso al poder del exmandatario de izquierda en 2021. Según el conteo rápido del Consejo Nacional Electoral, un 64% de los electores votó por el sí en la principal pregunta de la consulta popular convocada por el presidente Lenín Moreno. Todos, comenzando por el gobierno, estamos obligados a concretar este mandato sin ninguna demora. Todos estamos obligados a respetar y a honrar la voz de nuestro pueblo, a ser consecuentes con esta clara y contundente victoria que ha tenido el sí. El resultado cierra el camino al expresidente Rafael Correa para un eventual regreso al poder. No obstante, el exmandatario de izquierda, que impulsaba la campaña por el no, celebró que su movimiento haya obtenido el 36%, en una lucha que consideró desigual. Correa, que alega persecución y hostigamiento en su contra, acusa al presidente Moreno de traidor y de querer usar el referendo para inhabilitarle por la vía judicial. El plebiscito es el más reciente capítulo en una ácida disputa entre Correa y Moreno, quienes fueron aliados durante años. Pero desde que llegó al poder en mayo pasado, Moreno se convirtió en un fuerte crítico de su antecesor, al que acusa de haber derrochado la renta petrolera y de haber liderado un gobierno corrupto. Y el gobernador del estado mexicano de Chihuahua, el opositor Javier Corral, cerró una prolongada protesta en la que denunciaba represalias económicas contra su estado por aparentemente investigar la presunta corrupción de un exfuncionario del partido oficialista, el PRI. La denominada Caravana por la Dignidad, liderada por el gobernador del norteño estado de Chihuahua, Javier Corral, partió el 20 de enero desde la fronteriza Ciudad Juárez, a unos 1.800 kilómetros de la capital. Que esa corrupción política jamás puede ser negociada ni perdonada. Corral exigía al gobierno federal el pago de unos 36,4 millones de dólares, que según el gobernador fueron detenidos por investigar la presunta corrupción de Alejandro Gutiérrez, un exfuncionario del oficialista Partido Revolucionario Institucional. La caravana también reclamaba agilizar la extradición del prófugo exgobernador de Chihuahua, César Duarte, también del PRI, quien estaría en Estados Unidos, y bajo cuyo mandato habrían ocurrido los desvíos de fondos públicos. En un principio, el gobierno de Enrique Peña Nieto rechazó las acusaciones, que surgieron en plena carrera hacia las elecciones presidenciales de julio. Sin embargo, el gobierno central accedió el sábado a cumplir los pedidos de Corral, a cambio de transferir a Gutiérrez a un penal de jurisdicción federal. Y el Comité Olímpico Internacional contradijo al Tribunal Arbitral del Deporte, pues 13 deportistas y 2 entrenadores rusos que habían sido absueltos por el TAS no serán invitados a los Juegos de Invierno de Pyeongchang. Eran los únicos de los 28 habilitados que podrían participar en la cita olímpica, ya que los otros están retirados o no eran elegibles. El COI los había suspendido de por vida por el escándalo de dopaje institucionalizado que causó la suspensión de Rusia. En la decisión, el COI hace públicas sus diferencias totalmente con el Tribunal Arbitral del Deporte. El presidente del comité, Thomas Bach, ya había expresado su sorpresa y decepción por el fallo del TAS.
Hasta ahora, 169 deportistas rusos fueron invitados oficialmente a la cita olímpica tras un estudio minucioso. Y el Papa Francisco recibió al presidente turco Recep Tayyip Erdogan, esto en la primera visita de un mandatario de su país al Vaticano en décadas. El sumo pontífice le regaló un medallón que representa un símbolo de un mundo basado en la paz y en la justicia. El sumo pontífice le regaló al mandatario un medallón que representa a un ángel estrangulando al demonio de la guerra. Según Francisco, es el símbolo de un mundo basado en la paz y en la justicia. Turquía lanzó en enero una ofensiva contra la milicia kurda en Siria, que forma parte de una coalición antiyihadista encabezada por Estados Unidos. Por su parte, Erdogan le regaló al pontífice una gran panorámica de Estambul en cerámica. El mandatario tenía previsto agradecer al Papa por su crítica a la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de reconocer a Jerusalén como capital de Israel.